Hice un tuit invitando a mis seguidores a que digan opiniones impopulares sobre el desarrollo de videojuegos y esto fue lo que dijeron. Comprar assets solo hace que pierdas más el tiempo. Te la pasas más tiempo adaptándolos que haciéndolos a medida. Todo para que al final salgan bugs raros porque no están hechos a medida. Yo cuando uso assets generalmente lo hago al revés. Acomodo mis ideas a los assets que tengo, que igual mis assets son bastante genéricos, entonces no me duele mucho. La mayoría de los consejos sobre game dev que dimos antes del 2022 ya están obsoletos o muy pronto serán obsoletos. Los game devs newbies probablemente nos superen en menos de un mes de aprendizaje. Güey, no. Ja. ¿Cómo lo solucionamos? Lo mejor que podemos hacer es adaptarnos y aprender a usar cualquier herramienta nueva lo más antes posible para facilitar nuestras vidas. Así, tal vez con algo de suerte, cuando venga el tsunami, podamos estar surfeando la ola y no nadando para no ahogarnos. Hay desarrolladores que ignoran siempre que les comentas algo, aunque el comentario sea positivo, o intentas ayudarlos. Siento que algunos están subiditos mucho de ego, pero de nivel no mucho. Dentro de la tecnología, uno de los trabajos peor valorados es el de desarrollador de videojuegos. La gran mayoría de contenido de game dev está desfasado. ¡Ubu! Eso no me parece mal. Yo considero que mi contenido está desfasado precisamente por tocar temas que más que ser actuales o populares son sobre literalmente lo que me da la gana. No es tanto en lo que se refiere a tratar un tema popular, pero por ejemplo en programación o en técnica de 3D, la tecnología y los procesos no paran de avanzar, y la mayoría de contenido se quedó entre 2016 y 2020. Realmente es difícil ir al día con todas las técnicas. La comunidad se llenó de devs con el ego por las nubes. Si haces el juego solo por dinero, afectará a la calidad del mismo, porque realizarás cambios para potenciar ventas que directamente alterarán la experiencia. Pero, ¿y si mi fin es precisamente ese? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Importa realmente si es algo que me beneficia? No estoy diciendo que esté mal. Es solo que algunos no aceptan que afecta a la calidad del título. Ya entendí. Disculpa, Sir Leon. Tiene usted razón, aunque por un lado, la consecuencia de alterar la calidad puede ser de un lado positivo o negativo, depende del título y contexto, pero sí, concuerdo. Gracias por entenderlo. Me han insultado en tantos foros si no lo aclaro. A veces tu idea millonaria que tienes en tu mente apenas llegará a unas cuantas descargas. Puede que para ti sea una buena idea y divertida, pero también debes de pensar en cómo sería interesante para el público objetivo. Hay tutoriales que tienen muchas visitas y enseñan malas prácticas. El tiempo de vida promedio de un juego indie recién publicado es de 3 días. Pasando ese tiempo, la gran mayoría no vuelven a tener el mismo nivel de descargas y usuarios activos. Hacer juegos con gráficos realistas es una gran pérdida de tiempo. El 99.9% de los devs en foros de programación tienen un ego que me da rabia. Es imposible preguntar algo sin que te digan sutilmente imbécil. Cuesta vivir de sueños y hay mucho egoísmo. Los puestos de artista conceptual y diseñador de narrativa están prontos a desaparecer. Me acaban de pagar por un trabajo de narrativa. Creo que serán infravalorados, pero no desaparecerán. Solo es cuestión de tiempo. En 1 o 2 años, las ofertas de trabajo disminuirán mucho. La narrativa es de lo que más me gusta. Pero habla con ChatGPT 1 hora sobre ideas y verás a lo que me refiero. Pues usé ChatGPT para hacer la comisión que me pidieron. Créeme, las inteligencias artificiales no son algo que sustituye. Son herramientas que facilitan procesos. Pronto estarán en todos los ámbitos, y es mejor verlas como amigas que como enemigas. Los gamers creen que saben mucho sobre videojuegos. Creen que los harían mejor, pero realmente el 60 o 70% no tiene idea sobre desarrollo de videojuegos. Que YouTube ya se está sobreexplotando de game devs tubers. Para nada, querido. Somos un nicho muy pequeño. YouTube podrá tener saturación de todo. Pero game devs, falta un buen de contenido por aportar. Es bastante probable que tu Dream Game no sea un éxito comercial.
sobre todo cuando es muy de nicho, y esto es básicamente porque no todo el mundo tiene los mismos gustos que tú, y esa es una realidad. Unreal es para tontos que solo piensan en gráficos. Ya cansa ver siempre a las mismas caras, sobre todo en el gamer más profesional. ChatGPT es God para programar cosas que ni existen en Internet. En mi opinión, en lo general, cuanto menos sabe un dev sobre desarrollo, más cree y dice que sabe, y al revés. Lo ideal para hacer tu primer juego es lo siguiente: historia profunda, personajes bien desarrollados, un mundo abierto inmenso, sistema de inventario, 1000 horas y unos gráficos espectaculares, obviamente en RTX. En 24 horas lo haces sin problemas y además ganas plata. Me retiro lentamente. De verdad, yo no opino esta cuestión, solamente quise poner algo polémico nada más. Pero mira, ¿querías algo controversial? Bueno, puse algo controversial. ChatGPT no es perfecto. A las IAs le falta mucho por aprender. Eso es totalmente cierto. Pero las personas tampoco y moriremos sabiendo mucho menos. Tiene que ver con el game dev. Solo 6 de cada 10 indie devs logran publicar un juego y una ganancia promedio de menos de $1. Si tu juego es de pago, no faltará la reseña que diga que ojalá fuera gratis. Si tu juego es gratis, te cansarás buscando la reseña que diga que ojalá fuera de pago. Si tu juego es híbrido, los jugadores encontrarán la manera de obtener todo gratis. Unreal es mejor que todo. Yandere Dev fue una exageración a gran escala. Hagan las cosas por dinero o vivir bien. No por pasión y querer cumplir sus sueños de hacer videojuegos. O sea, sin cobrar. Si está bueno ser game dev porque no llegan a fin de mes. Mientras no haya contrato o dinero de por medio, el 95% de las veces es preferible abandonar ese proyecto que te está quemando en lugar de obligarte a terminarlo. Mentir o usar datos sobre la industria global para conseguir dinero. Que un estudio abra pasantías y toda su fuerza laboral sean solo practicantes es una forma de disfrazar la explotación laboral y ahorrarse salarios. Siento que algunos devs tienen pena o vergüenza de decir que su juego, estudio es latinoamericano. En el extranjero mucho orgullo, pero en Latinoamérica quieren desasociarse de sus raíces lo más posible, como si inconscientemente discriminaran la industria latina. El tuit original estará en la descripción. A partir de ahora mostraré un hilo que se creó sobre identidad latina, y recalco que, en el tuit que hice hay mucho más contexto y comentarios para que vayas a revisar. Primera sección del hilo. La mayoría de desarrolladores latinoamericanos padecen de una colonización mental muy profunda y tienen grandes problemas de autoestima de identidad como latinoamericanos. Me enoja cuando se fuerza una idea en un juego sin pasión. Ya sea que el juego tome prestados elementos culturales, históricos o filosóficos de una cultura para transmitir una idea o para divertir a sus jugadores, un juego hecho sin pasión apesta pérdida de tiempo. Pero al final, ese mismo conflicto de pertenecer a una comunidad, pero guardando recelo por las malas experiencias y por sentirse como un segregado, ¿no es una identidad latinoamericana en sí? Con decir que buena parte de los desarrolladores latinos suelen ser muy liberales de derecha, alcanza y sobra. Son insoportables. Y si son de los que saltaron el charco, es mucho peor. Olvídate, además viven en una burbuja, su mundo es muy chiquito. ¿Podrías desglosar más la idea? Estamos pendientes en hacer videojuegos desde una perspectiva e identidad que no es la nuestra, que no tiene nuestros valores como pueblos. Piensan que los videojuegos son solo entretenimiento y no un lenguaje. En Acción Dev problematizamos mucho sobre este tema, sobre reconocer los videojuegos como artefactos culturales. Pero es difícil cuando colegas creen que es más importante hacer un juego para la Global Game Jam que uno para la Jam que trate sobre las Malvinas, por ejemplo. Segunda sección del hilo. Un medio para expresar la memoria, la identidad y la lucha de nuestros pueblos. Es como esos desarrolladores que hacen sus juegos solo en inglés creyendo que es el único camino al éxito. Un gran ejemplo es con esta red social,
colegas compatriotas o de países hermanos que tuitean en inglés mendigando un like gringo y que se lo respondan otros compatriotas del mismo país también en inglés. Entiendo la idea, pero podría venir otro argentino y decir, che, mejor hablen en guaraní. En México también hay problemas de resentimiento con la historia, es válido conocerla y aprender de ella, pero creo que sería mejor hablar más lenguas, así comprendes a más personas. No importa si hay pelea, si hay gente que se ofende o no, importa que esas cosas pasan en el día a día en nuestros países. Eso forma parte de nuestra identidad. Si volvemos a pensar en los videojuegos como lenguaje, podemos hacer la comparación con otros, la literatura, el cine. Creo que esto pasa porque no nos animamos a dar el siguiente paso de madurez con los videojuegos como lenguaje, realmente en pensar en que los videojuegos son cosa seria y que tenemos que llevar lo que esté a la par de la literatura, música, cine, etc. Y el videojuego, a diferencia de estos lenguajes, tiene una relación con el jugador activo. Es el lenguaje que más empatía puede generar en quien lo juega, porque literalmente en el juego es el jugador quien protagoniza la historia. Yo te puedo responder esa pregunta con 2 videojuegos. Cristales y Captain Toad. Son juegos que integran elementos culturales de Colombia y Venezuela. En el primero se retrata el conflicto de la historia reciente de Colombia, en el segundo puedes usar chancletas como arma. Tercera sección del hilo. Facts, pero hay un punto medio entre todo eso, y somos la gente que hace juegos random porque nos gusta, sin patriotismos ni impulsados por un pensamiento emprendedor. No tiene que ver con patriotismos. Ahí está el problema. Eso es lo que te hacen creer, cuando en realidad te hablo de hacer juegos con identidad. Las navecitas, las armaduras, las peleas medievales forman parte de esa colonización mental que padecemos. Nos pasa a todos. El problema es creer que eso es random o no tiene significado y que al hacer juegos así no seguís manteniendo una idea de videojuego impuesta. Es que en la cultura, no hay nada más global que el intercambio cultural entre quien hizo el juego y quien lo juega. Además, en un mercado tan saturado como el de los videojuegos, cuando venís con una historia de tu país, venís con algo nuevo. Recomiendo 2 textos. Uno es de Borges, La tradición, el otro es de Pino Solanas, Hacia un tercer cine. Les mando un abrazo y viva Latinoamérica unida. Cuarta sección del hilo. Me enoja cuando se fuerza una idea en un juego sin pasión. Ya sea que el juego tome prestados elementos culturales, históricos o filosóficos de una cultura para transmitir una idea o para divertir a sus jugadores, un juego hecho sin pasión apesta pérdida de tiempo. A veces me entran ganas de hacer juegos sobre cosas re profundas de Bolivia. Y he escuchado cosas como: ay, ¿para qué hacer juegos para bolivianos si el mercado no quiere eso? A veces también me entran ganas de hacer cosas sobre ideas que solo podrían ser entendidas en un contexto más global. Pero eso no quiere decir que desprecie mis raíces, es solo que la inspiración viene en cualquier forma y hay que aprovechar la pasión sea cual sea el público. Entiendo que soy un desarrollador que lamentablemente nació en Latinoamérica. Probablemente por definición implica que soy un desarrollador latinoamericano, mas no por ello le debo nada a este continente estercolero. Además habla de que no hacemos juegos basados en nuestras identidades, asumiendo que solo los colectivos tienen identidades, y descartando que probablemente el juego fue hecho bajo identidades individuales. No entendiste nada cuando hablé sobre artefacto cultural, sobre reconocerse a uno mismo a la hora de desarrollar, etc. Y con respecto a los ejemplos, es obvio que va a haber algunos éxitos. Además, nosotros no podemos competir con las mismas reglas de juego que los yankees, por ejemplo. No tenemos su nivel de financiamiento, su experiencia, etc. La cuestión de la identidad de nuestros juegos también son lo que traería lo nuevo al mercado. Desde luego algo hecho con temática del folclore de algún país, no importa cuál sea, puede ser un éxito, pero solo si la ejecución es buena y el marketing es efectivo. Existen ahí fuera joyas escondidas por carencia de lo segundo y sonados fracasos por falta de lo primero. Seguís sin comprender la cuestión identitaria. No tiene que ver con hacer juegos sobre folclore, tiene que ver con aportar tu cosmovisión como latinoamericano a la hora de hacer juegos. Yo sinceramente prefiero aportar a la industria con mi cosmovisión individual.
Ser latinoamericano me ha aportado más cosas malas que buenas en la vida y no me siento para nada en deber de ponerle referencias a la TAM en absoluto. Lo haré solo si me gusta cómo queda el resultado. Ojalá algún día puedas liberar algunos preconceptos que tenés y realmente pensar en lo que dije antes. Que tengas éxito, colega. Saludos. No es un sentimiento de culpa, es un deseo natural de no ser subordinado. Todo individuo por naturaleza desea ser autónomo, mas factores externos pueden alterar eso y convertirlo en una mascota. Quinta sección del hilo. Yo a lo que voy es que hay gente a la que no le interesa contribuir a la cultura ni tampoco hacerse estadounidense para intentar hacer un marketing extraño. Solo hacemos cosas porque nos gusta hacer cosas. Y si necesitamos ambientar el juego, ya decidiremos alguna cultura random que quede bien con lo que queremos expresar. Además de que hay juegos que no tienen nada de eso. ¿Qué cultura representan los juegos que están hechos de cubos y triángulos? Los videojuegos, al ser un medio, implícitamente se relacionan con la cultura del contexto de quien los crea. Al ser un arte, imitan la vida. Más que una cultura o un marketing intenso, buscamos expresar un sentimiento o una sensación al jugador. No existe una cultura random, es una cultura y una estética dominante que te resulta común. ¿Sabes cuál es el tema con eso? Generalmente cuando toman esa cultura random, les va mal porque es algo del montón, porque tampoco pueden leer y entender las exigencias del mercado. Con cultura random, como digo en el mismo tweet, me refiero a buscar la que mejor quede con la idea. Si quiero crear algo medieval, moderno, quizás lo que busco está inspirado en Roma o cualquier cosa. No es en sí random, pero a lo que me refiero es que la cultura podría ser cualquiera sin usar siempre la misma por tenerla grabada en la mente o algo. Última sección del hilo. Pero che, un hilo de debate sobre identidad del desarrollo latinoamericano y ni una mención al hashtag PatriaGrandDevs. Te me estás avisando, Rusty. ¿Quién es un PatriaGrandDevs? Vos, yo y todos los y las game devs de Latinoamérica unidos bajo el hashtag unificante que nos hermana continental y culturalmente, refiriendo al sueño de los libertadores, específicamente de Bolívar, pero ampliado a todos. Tenemos hasta stickers. ¡Qué genial! Yo quiero stickers. Pero entonces, ¿es solo un hashtag? En cuanto a lo explícito, sí es solamente un hashtag que incentivamos a usar para encontrar más fácil trabajos de otros game devs de la TAM, pero también funciona como forma de pensarse en una macro comunidad. Pensábamos armar un bot para compartirlo, pero no tenemos los recursos. Pero esto es una materia virtual esperando a ocurrir. Algún día todos nos cruzaremos ya no en microblogs, sino en charla abierta. Gracias Catax por siempre traer este tipo de contenido y espacio. Patrocinado